nombre de la Junta de Síndicos del Museo de las Américas, que hay dos presentes esta noche, quiero reconocer a la presidenta Marilyn Rivera y a nuestro tesorero, el licenciado José Molina Cacho, y la dirección del museo. Les doy la bienvenida a este segundo conversatorio que se titula Tufiño y sus ciudades. El mismo es parte del programa público que tenemos como parte de la exhibición Tufiño Íntimo, Cartas a Pablo. Este programa está siendo auspiciado por Humanidades Puerto Rico y la National Endowment for the Humanities, así que quiero reconocer el apoyo que siempre nos brindan para poder llevar a cabo estas actividades. Ahora quiero pedirles por favor si pueden poner los celulares a vibrar porque vamos a estar grabando la actividad y pues no queremos interrupciones. Así que con ustedes dejo a Pablo Tufiño, que va a ser el moderador de esta noche. Gracias. Buenas noches, gracias por estar aquí. Esa alarma es porque yo soy un buen achichincle, como papi decía, en México dicen achichincle, como un ayudante. Y entonces pues quiero llevar el tiempo correctamente. Yo soy el hijo menor de Tufiño, así que primero quiero darle las gracias a María Ángela, a los miembros de la Junta de Síndicos que están aquí, al Museo de las Américas, por celebrar la vida de papi, su centenario. Papi tenía su ego bajo buen control. Él decía que él peleaba con la sombra y le ganaba cuando llegaba al cuarto piso. Pero yo sé que esto a él lo alegraría mucho, todo lo que ha ocurrido en su centenario, no tanto por él, sino por el arte puertorriqueño, porque pues todos estos eventos él sentía que de alguna manera indicaban que lo que ellos habían hecho, los artistas en particular de la generación del 50, y su amigo Antonio Maldonado, que aquí tenemos a dos de sus hijas, a Iliana y a Carmencita, a Tony lo quería mucho, pues todo eso, todo lo que habían hecho estos artistas, pues él sentía que al ver estos eventos, pues que había dado resultados, que estaba funcionando, la raíz estaba creciendo. Como parte de los eventos del centenario, que este es uno de ellos, pues se han dado un sinnúmero de actividades bellas, pero en particular ya se han hecho 6 exhibiciones individuales, que a mí esto me sorprende porque en el verano creo que fue del 21, Vanessa Droz estuvo en casa y yo le decía, Vanessa, yo no sé qué yo voy a hacer para el centenario de papi. Y entonces le mostré la carpeta de cartas que yo tenía guardada, que es al final del conversatorio podemos ir a verla, y le dije, mira, yo quiero hacer algo con esto, y ahí es que surge la idea de la exhibición de las cartas, y que pues Cosas de la Vida pues terminó siendo la última exhibición porque el museo estaba bajo construcción, pero les digo que se han hecho ya 6 exhibiciones. La primera fue la Cooperativa de Seguros Múltiples. Nelson Zambolín, que está aquí con nosotros, que es uno de los presentadores, fue el curador de esa exposición, y él pues también el tema era del centenario. En particular el tema de la curaduría de Nelson fue el uso del azul en la obra de papi. La segunda exposición fue en el Capitolio de Puerto Rico, fue organizada por la Cámara de Representantes. Luego el Instituto de Cultura hizo una retrospectiva en el Arsenal. Posteriormente organizamos una en el Museo de San Juan, en la Galería San Juan Bautista, frente a la Plaza de Armas. Luego se hizo la de las cartas, que vamos a poder ver, Tufiño Íntimo, Cartas a Pablo, aquí en el Museo de las Américas. Y luego la exhibición del Instituto de Cultura viajó a Chicago. Aquí está Laura Quiñones del Instituto de Cultura. La semana pasada estuvimos allá en Chicago y fue maravilloso. La exposición va a estar allá, la exposición que estuvo en el instituto va a estar en Chicago por un año. Para que lo sepan, los que no lo conozcan, en Chicago hay un museo que se llama The National Museum of Puerto Rican Arts and Culture. Y está en un parque que se llama Humboldt Park. Y es un museo bello, lo arreglaron, todo está súper bien arreglado, las salas tienen unos buenos espacios, la comunidad allí son muy puertorriqueños, están muy bien organizados, aman nuestra cultura, y pues la celebración fue bella, y además de eso se hizo una gala en ese museo, y
y la gala se la dedicaban a Ricky Martin. Y Ricky Martin fue a la exhibición de Tufiño con Lin-Manuel Miranda y anunciaron la exhibición por todas las redes sociales. Y entonces en la gala, pues, ellos estuvieron recibiendo, Ricky estuvo recibiendo el premio, y a nosotros también nos dieron un premio por lo que habíamos hecho en el centenario. Así que si tienen familia en Chicago, los invito a que se lo digan, para que vayan, porque la exhibición va a estar allí un año, y de verdad que el museo es espectacular. La presentación de hoy, tenemos 3. La primera persona que va a presentar en el día de hoy es el querido amigo Nick Quijano. Va a ser Nelson. Ok, disculpen, me equivoqué. Nelson Zambolín va a presentar el viejo San Juan de aquellos años. Para los que no lo conocen, Nelson es un artista fabuloso, y en particular con Papi trabajó en varias serigrafías y hizo el cartel de la retrospectiva que tuvo Papi Tufiño en el Museo de Arte de Puerto Rico en el 2001, que es un cartel de una sonrisa así en rojo, que es espectacular. La segunda persona es la profesora Sonia Cabanillas, la amiga Sonia Cabanillas, que el tema de su presentación es Arte y Amistad en la Ciudad. Sonia dirigió esta revista Coupé, y uno de los artículos de este ejemplar es del arte de la amistad, sobre la relación de Tony Maldonado y Tufiño. Y por último, Nick, el artista Nick Quijano, va a hablar sobre Nueva York, la ciudad ineludible. Yo soy admirador de ambos artistas, de Nicky y de Nelson, y les menciono también que Nicky diseñó el Panteón de Papi, que está en el cementerio de aquí del Viejo San Juan. Él tuvo una idea maravillosa pocos días después de Papi fallecer. Él le diseñó es como un taller del artista, porque tiene el caballete, que es donde está la firma de Tufiño, la paleta del pintor, que está hacia abajo, donde se pueden poner las flores, que las flores van a ser los colores, y entonces pues las letras que dicen Rafael Tufiño, el pintor del pueblo, y dice vives en nosotros, querido Tefo. Así que es un panteón bello. Así que gracias, Nicky. Como les dije, la exposición la podemos ver al final. También les menciono que hay unos productos que se han hecho con artículos relacionados a la obra de la exhibición, que nosotros no recibimos ningún fondo de ellos, pero son para el museo, para que puedan apoyar al museo con lo que puedan. Hay una cartera, hay postales y hay unos stickers. Así que pues vamos a dar comienzo. Si tienen alguna pregunta, pues esto es un escenario bastante relajado, así que no se sientan incómodos en interrumpir en algún momento si quieren aportar alguna idea o una pregunta. Sí, vamos a comenzar con un segmento de un episodio de Prohibido Olvidar, que se hizo como para la década del 2000, y lo escogí porque presenta varias cosas. Presenta a Tony Maldonado y presenta a Papi en el Viejo San Juan, y ambos son temas que vamos a discutir en la noche de hoy. Gracias. Por la encendida calle antillana baten bandumba de la quimbamba, rumba, macumba, candombe, bámbula, entre dos filas de negras caras. Yo inicio un programa de cuadernos de poesía de los principales poetas nuestros, tanto del pasado como contemporáneo. Y, por ejemplo, le asigno a Tufiño el de Palés Mato. Él logra hacer propia la poesía de Palés, y no es un mero ilustrador cuya imagen puede eliminarse. Es fundamental para Palés. Y recuerdo la noche que se develó en mi casa La Majestad Negra. Estaba Palés, estaba Tufiño, mis padres, amigos de la literatura, de las artes, y mis hermanos y yo, porque participábamos de todas esas cosas, pequeños pero muy conscientes de aquella pintura que de pronto se presentaba al poeta, y el poeta quedaba maravillado con lo que había creado Tufiño de su poesía. Porque si hubiera sido Palés pintor, Su Majestad Negra hubiera sido pintada así.
La Majestad Negra, ¿verdad? Inspirada en el poema de Pález Mato, es una mujer, una negra, caminando de espaldas en una calle del viejo San Juan con unos pleneros sonando los cueros en una esquina, con los adoquines y el sol brillante, y es la ciudad. Él es un pintor urbano, él es de la ciudad y sobre todo del viejo San Juan. He vivido en varias calles y en varios sitios. Viví en la calle El Sol, 415, y vivía en la calle San Sebastián, al lado de Pálvolo. A mí me gusta caminar por la ciudad, porque yo encuentro que así yo conozco la ciudad mucho mejor. Y viendo a la gente, a veces, si puedo, hablo con ellos y eso. Margaret Mead era una antropóloga. Y ella un día la oí mencionando que San Juan era una ciudad humanista. Yo no entendía a mi manera, de aquí las estructuras no me hacen un enano, ¿verdad? O sea que todo está en proporción al ser humano. En realidad, la obra de Tufiño en su totalidad nos permite empezar a indagar y a descubrir esos signos de la puertorriqueñidad, esos signos de la identidad, el mural La Plena, el portafolio La Plena, los carteles, el santero, el cartel La Plena, con ese plenero tan recio, imágenes que son no solamente individuos, sino que son el ambiente en que vivimos, en los grabados de los ámbitos privados, íntimos del pintor, está también una parte de lo que somos o de lo que creemos que forma parte de nuestra vida urbana, de nuestros espacios vitales. La obra más importante de Tufiño por sus proyecciones y por su profundidad es la Goyita, el retrato de su mamá, quien yo conocí, y que verdaderamente el retrato es un resumen de aquella personalidad. Yo la veía como la madre de todos, la madre de todos nosotros. Le había hecho un retrato antes, pero yo no estaba conforme porque como que yo echaba algo de menos. Me di cuenta que era el paño en la cabeza. Entonces, yo vine y preparé en caseína así, un boceto bien grande así, para pintar encima de él. Y lo pinté todo el día y cuando llegué por la noche le pasé una espátula así, todo lo que había hecho. Eso no es. Y al otro día de nuevo también eso no es. Y después estaba asustado así porque se me estaba perdiendo todo lo que había hecho, todo el trabajo. Y yo creo que todo lo que pasó fue un ensayo. Y entonces todo ese ensayo me ayudó a hacer lo que quedó. Él es un magnífico pintor. Y todo lo hace, tiene un muy buen sentido de la composición, del color. Es un colorista extraordinario. Tufiño es azul. Yo por años en casa hacía abstracciones. No es que haya una fórmula, pero sí sintonizar con el inconsciente en el silencio. El Zen lo que señala es que uno sintonice con el inconsciente. Y esa es la línea del arte. Y yo empecé a leer de todas esas cosas de los 60 para acá, ¿ven? Cuando leía a Eric Fromm, que estaba embalado en la escuela de psicología y esto, con Suzuki. Y tengo muchos libros de Zen y diccionarios y cosas. Yo le cogí un amor a los adoquines y yo hice un anagrama de mi dirección, que yo hacía un dibujito así de perfil con el sombrero así, tú sabes, como un sellito, así un cuadrito. Y ese era Rafael Tufiño. Entonces
venía, que era calle, ¿verdad? Y como era calle, entonces yo empezaba a dibujar adoquines, una serie de adoquines, como unos cuantos así. Rafael Tufiño, calle. Y si era sol, pues dibujaba un sol, ¿verdad? Y entonces el número de ese. Y entonces hacía un San Juan, dibujaba un San Juan. Y después Puerto Rico, esa era mi dirección, hacían dibujos. Y siempre he estado practicando el dibujo. Y creo que el dibujo es una cosa bien importante en el arte. Y eso se ha ido perdiendo ahora, porque ahora uno es abstracto y no dibuja. Y cuando uno ve los dibujos, eso, de Degas dibujando, mira para allá. Cuando uno ve a Holbein dibujando, a Durero cuando dibuja, a Picasso cuando dibuja, a Dalí. ¿De qué tú me estás hablando a mí? Esa exposición de Rafael Tufiño fue un fenómeno que no esperábamos. La noche de apertura, las calles que llevaban al Museo de Arte de Puerto Rico se trancaron, el tráfico no fluía porque no había ya espacio donde meterse. Tener la primera retrospectiva a los 80 años, yo diría que es un poco tarde. Obras de un artista como Rafael Tufiño no han sido suficientemente divulgadas. ¿Dónde las vemos? ¿Dónde está el museo que las tenga? La producción de Tufiño y la producción de la mayoría de nuestros artistas no ha encontrado esa respuesta de ese mercado internacional, de esos coleccionistas o museos, para que la obra se difunda, para que la obra tenga un atractivo mayor y sea reclamada en otros espacios, en otras plazas, para que sea mostrada y conocida. No puede cotizarse lo que no se conoce, lo que no se difunde. Y en eso el pecado es nuestro. ¿Podemos subir la luz? Creo que para grabar necesitan... Ah, ok, claro. Nelson tiene las imágenes. Pues vamos ahora con la presentación de Nelson, entonces. ¿También de ahí? No, ya Ah, ok. ¿Y se van a poder...? ¿Esto está perdido? Sí. Okay. Bueno, primero pues gracias a Vanessa Droz, a Pablito Tufiño, a María Ángela y a el personal del museo por esta actividad y por haberme invitado aquí a hablar de uno de mis maestros, Tufiño, y hablar sobre el simposio se llama Las ciudades de Tufiño, ¿verdad? Así es. ¿Qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis en la vida urbana y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invisibles. Eso que acabo de leer lo escribió Italo Calvino como parte de una conferencia a estudiantes de literatura en la Universidad de Nueva York.
Columbia University. Sí. En el 1983. Yo he empezado con estas cosas de Calvino porque leyendo esto encontré unas imágenes sorprendentemente similares a cosas que diría Rafael Tufiño. Y después de esa pregunta que él se hace a final de su conferencia, yo voy a leerles algunos pasajes, algunas frases, algunas imágenes que yo escogí de manera, no en el orden en que él las escribió, pero sí que se entrelazan y dan con una imagen muy cercana al Tefo. Son frases sueltas. En Las ciudades invisibles, que es el libro que él estaba presentando ese día, no se encuentran ciudades reconocibles. Son todas inventadas. He dado a cada una un nombre de mujer. El libro consta de capítulos breves, cada uno de los cuales debería servir de punto de partida de una reflexión válida para cualquier ciudad. El libro nació lentamente, con intervalos a veces largos, como poemas que fui escribiendo según las más diversas inspiraciones. Cuando escribo, procedo por series. Tengo muchas carpetas donde meto las páginas escritas. Es increíble. Según las ideas que me pasan por la cabeza o apuntes de cosas que quisiera escribir. Tengo una carpeta para los objetos, una para las personas, una carpeta para los personajes históricos y otra para los héroes de la mitología. Son paisajes de mi vida. Durante un periodo se me ocurrían solo ciudades tristes y en otro solo ciudades alegres. Hubo un tiempo en que comparaba la ciudad con el cielo estrellado. Se había convertido, esto es hablando del libro, en una suerte de diario que seguía mis humores y mis reflexiones. Todo terminaba por transformarse en imágenes de ciudades, los libros que leía, las exposiciones de arte que visitaba y las discusiones con mis amigos. Desde el principio había encabezado cada página con el título de una serie: Las ciudades y la memoria, las ciudades y el deseo, las ciudades y los signos, las ciudades y la forma. Las ciudades sutiles, las ciudades de los ojos, las ciudades y los intercambios, caracterizadas por intercambios de recuerdos, de deseos, de recorridos. Las ciudades continuas y las ciudades escondidas.
Las ciudades son un conjunto de cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, como explican todos los libros de la historia de la economía. Pero estos trueques no son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Mi libro se abre y se cierra con las imágenes de ciudades felices que cobran forma y se desvanecen continuamente, escondidas en ciudades infelices. Ahí terminamos con Italo Calvino y seguimos acá con Tufiño. Cuando yo llegué a San Juan era una ciudad despintada. Parecía más una ciudad española. Los edificios crema, blancos, alguno que otro gris, y si había algún color estaba puesto ahí de manera muy tímida. Pero en general era una ciudad fachada, ciudad cuadro, porque nunca veíamos el interior de los edificios, ni los lados de los edificios. Solamente veíamos el frente. Era una ciudad cuadro, una ciudad pintura, una ciudad plana, una ciudad superficie, una ciudad descolorida y una ciudad vieja. El San Juan que nosotros conocemos ahí es otra ciudad, es una ciudad inventada. Tufiño propone la ciudad detrás de la ciudad de las mujeres, la ciudad de los niños, la ciudad cotidiana, la ciudad de los arcos y las vigas de Ausubo, la ciudad del silencio y la música, la ciudad del vivir y el convivir. El color lo dejó Tufiño en manos de mi otro maestro, de Manuel Hernández Acevedo. Voy a decir algo de don Manuel. Yo también conocí de cerca a don Manuel. Imprimí varias veces para él en el taller Vija, así es que aprendí cosas de Tufiño a través de Manuel y conocí cosas de Manuel a través del trabajo. Ya les dije que había trabajado también con Tufiño en el taller Vija, pero don Manuel tenía una paleta bien diferente a la de Tufiño, bien, que podríamos decir, bien agresiva, intuitiva. No había ninguna teoría detrás. Lo único que había detrás de cada color, de cada decisión era puro gusto, pura intuición. Lo cual no quiere decir que no tomaba las decisiones con mucha conciencia, las decisiones de color. Yo lo sé porque cuando estaba las imágenes en proceso de impresión, que a veces yo tiraba un color sin que
sin que él estuviera presente. Cuando venía él a ver el estado del trabajo, pues me corregía mucho y moría por un tonito. Ese gris está bien, pero bájamelo un poquito. O súbemelo un poquito. O ese amarillo está bien, pero ponle un poquito de rojo por ahí para ver qué pasa. Y esto... Perdona que te interrumpa, es que hay 3 imágenes que al principio de la presentación que creo que es a propósito, que son de Manuel Hernández Acevedo, y creo que es bueno que hagamos referencia a eso. Exactamente, claro. Hasta ahí, hasta las 3 anteriores. Ok, esa. Esa es de papi. Sí, esa sí. Pero este es de Manuel Hernández Acevedo. ¿Podemos volver a la de Tufiño? Sí, no. ¿Podemos volver a la de Tufiño, a la anterior? Ajá. Ese es el bombardeo de la iglesia San José bombardeada. De la iglesia del 98. San José, sí. Que de hecho, nosotros, un grupo de personas, hicimos una marcha para conmemorar ese bombardeo. Sí, yo fui parte de esa marcha, y es una de las pocas imágenes donde Tufiño trabaja fachadas. Tufiño prefería los zaguanes, los patios interiores. Sí, el tipo de luz del solar. En esos solares que los hay aquí en el Viejo San Juan y también en La Habana, que eran esos espacios interiores donde muchas veces convivía más de una familia, y ese era un espacio común. Y entonces esta es una pintura interesante por eso, porque es de los pocos espacios planos de fachada que abordó el TEFO, y además que es una pintura bien difícil, porque ese azul violáceo, casi imperceptible, eso está trabajado al chavo. Eso no salió de un pomo, eso salió de mucha elaboración. Sí, pero como decíamos, el asunto del color, el TEFO lo dejó más en manos de Manuel Hernández. Sí. Esa pintura, si la quieren ver, está en el Museo de Arte de Puerto Rico, la original, la de la iglesia. Sí, pasamos a las de don Manuel, y ahí pues ya sí, don Manuel trabajaba mucho la calle, las perspectivas, el colorido fuerte, incluyendo colores que todavía no se usaban en el Viejo San Juan. Anaranjados, amarillos, violetas, azules fuertes. Esos existieron primero en la pintura que en los edificios. Interesante. Sí. Como yo les dije, cuando yo llegué a San Juan, que pudo haber sido en el 67 o 68, porque yo llegué a la universidad desde Salinas en el 1963. El primer año fue muy traumático para mí y me regresé otra vez para el sur de Puerto Rico, jurando que más nunca iba a volver. Pero volví, y en esa segunda llegada a San Juan fue que yo vine al Viejo San Juan, y el Viejo San Juan
parecía más una ciudad española en la cuestión del color. Y esto, pues, como les digo, estos coloridos que hay actualmente en el Viejo San Juan, primero existieron en la gráfica y en la pintura, y después en las paredes. La próxima imagen. Eso sí. Últimamente ha habido proyectos de pintar pueblos con colores. En Yauco, y otro, Naranjito fue el primero. Gurabo también, sí. Y La Perla actualmente pues, es bien colorida, pero yo creo que para esa época y esa imagen no refleja todo el colorido que hay en esas casas. También esos colores de La Perla estuvieron primero en la pintura, antes que en La Perla, y en la gráfica. Por eso, en cierto sentido, San Juan es una ciudad inventada. Bueno, es que este país es un país inventado. Claro, nosotros existimos como país por voluntad de nosotros. Se supone que esto fuera como a lo mejor una finca de los españoles o una planta petroquímica para los Estados Unidos, para elaborar sus combustibles y sus cosas. Pero nosotros decidimos que no. Entonces nos inventamos una nación que somos nosotros. Así es que nosotros somos también un país inventado por nosotros mismos. Sí. La próxima después de esa, esa yo la imprimí. Sí. Fue una de las primeras serigrafías que yo inventé, que yo imprimí. Y fue un entrampamiento de Rafa. Teníamos el taller Vija, René Pietri, que vivía en el mismo taller y fungía como administrador y suplidor, que compraba los materiales, los trapos, mantenía el sitio porque él vivía allí. Y Rafa y yo éramos los tres, éramos el taller Vija. Esta imagen fue parte de un portfolio que hicimos en el Vija que se llamó San Juan visto por los artistas puertorriqueños, que de hecho Pablo acaba de enseñarme el catálogo de ese portfolio, el cual yo nunca había visto ese catálogo. Eso habla también de la responsabilidad intelectual de Tufiño, que todo lo guardaba. Esa es responsabilidad intelectual. Lo guardaba para nosotros, no para él. Y tenemos todos esos documentos y todas esas cartas y todas esas cosas porque era un tipo responsable y las guardó para nosotros. Así que es parte del invento, ¿verdad? Para nosotros poder inventar una nación, pues tenemos que tener una historia. Y somos nosotros los responsables de hacerla y de conservarla y de preservarla. Y eso lo asumió muy bien el TEFO. Sí. Sí, es que yo vi ese catálogo ahora, no lo había visto. Y es que Tufiño lo guardó. Ahí, paréntesis, vi una foto de cuando yo tenía mucho pelo y era negro. con mi primera hija, Sorabia. Esa foto tampoco yo la recordaba. Pues de momento, Rafa me entrega ese boceto para que yo imprime esa serigrafía. Yo no sabía nada de serigrafía.
Lo poco que yo sabía era bien mirando a Jafa. Y yo más bien recogía en la secadora, mezclaba colores. Que por cierto, hay una historia sobre don Manuel, y es que lo primero que hacía don Manuel en la División de Educación de la Comunidad era mezclar colores, porque el puesto oficial de él en la división era de conserje, y lo pusieron a mezclar colores y fue adquiriendo pues esa puntería para el tono, que se adquiere pues mezclando colores y modificando, yendo, accediendo a ese conocimiento teórico a través de lo material, ¿no? Y en un taller como ese, donde se imprimía tantas cantidades, creo que las ediciones eran de 5.000 ejemplares, había que saber mezclar colores de verdad, porque si a mitad de color se acababa la lata, había que mezclarlo otra vez. Y todavía no había llegado la computadora de Home Depot para uno anotar el código y decir, mira, dame un galón de esta. Eso era por afinación. Eso era por afinación, como se afina un piano. Así es que un mezclador de colores es como un afinador de pianos. Aunque no toque piano, pero tiene que saber lo que es un tono. Y tiene que saber elaborarlo. Nelson, antes de que continúe, brevemente, se puede hacer un conversatorio sobre el taller Vija, pero brevemente para los que no sepan lo que era el taller Vija y dónde estaba, algo breve sobre eso para que sepan. Pues el taller Vija era un taller de gráfica que siempre, bueno, desde el principio manejamos, como dije, René Pietri, Rafael Rivera Rosa y yo. Primero estuvimos en la San Sebastián, en un segundo piso. El periodo más largo fue en el segundo piso de Sol y Cruz, donde había sido la casa de Pedro Albizu Campos. De hecho, a principio estaban las huellas de las balas en las paredes. Sí. Y estaba en el primer piso un café teatro, La Tahona, un sitio interesantísimo. En el segundo piso estábamos nosotros. En el tercer piso estaba Tato Rodríguez y Linda, que eran los dueños de La Tahona. Y en la azotea estaba la mona de Tato y Linda, que vivía allá. Tato y Linda tenían una mona. Allí producíamos carteles precariamente porque nosotros no teníamos ningún presupuesto. Y los carteles originalmente se vendían a $250. Sí. No, perdón, me equivoqué. A $2.50. Sí. Imaginaba. $2.50 se vendían los carteles, y producirlos, cada cartel salía como $50 producirlo. Sí. Y este se imprimió en el taller Vija frente a donde hoy está el Lúpulo, ¿verdad? En la calle San Sebastián. ¿Este? Sí. No, este se imprimió en Sol y Cruz. Ah, sí, ok. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo duró en la calle San Sebastián, en el edificio completo, ese proyecto? Más o menos. En la San Sebastián, el mismo local de Taller Vija funcionaba como local del MPI. No, Alonso vino después, porque después el taller volvió a la San Sebastián. Ah, ok. Sí, al lado de la ferretería. Sí, 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 exacto. Sí.
Entonces nosotros diseñábamos y producíamos carteles y cada fin de mes cesábamos operaciones en lo que conseguíamos los $250 que costaba la renta. Y cejábamos en lo que conseguíamos los $250 y venía la señora Gandía a cobrar. Y el día que conseguíamos los $250, ese día reabríamos operaciones. Sí. Voy a narrar algo bien bonito, bien interesante. Y es que una vez una persona nos llamó desde abajo. Nosotros estamos en el segundo piso, en inglés. Yo me asusté porque yo había sido declarado delincuente por no inscribirme en el servicio militar obligatorio. Me asusté, pero Rafa bajó y habló con el Señor. Y el Señor lo había enviado Lorenzo Omar para que nos conociera. Era un profesor de Berkeley. Sí. Y pues subió, compartimos con él, hablamos con él un rato y se comprometió a pagarnos todos los meses la renta. Ese señor lo envió Lorenzo Omar. Sí, puntualmente. Y no solo eso. Había delegado en su esposa para que en caso de que él muriera, su esposa lo siguiera pagando y lo siguió pagando. Eran norteamericanos. Por esa razón voy a ser un poquito simple aquí. Cada vez que uno dice que es independentista, confunden y se creen que uno es antiamericano. Porque confunden el gobierno con el país. El país es una cosa y el gobierno es otra. De hecho, yo lamento mucho que estemos tan aislados del pueblo norteamericano. Yo lamento mucho eso. Ningún pueblo debe estar aislado de otro. Estamos aislados de todos los pueblos, pero el más aislado que estamos es del pueblo norteamericano, por esa relación tan enfermiza. Pasamos a la próxima. Ay, bien, yo estoy cogiendo mucho tiempo, ¿verdad? Ese es otro espacio interior, como ya hemos hablado de eso, pues pasamos a la próxima. Que también son espacios interiores, mirando de adentro hacia afuera a través del balcón, cosa que hizo muchas veces Tufiño. Sí. Hasta el final hizo muchas veces eso. Café Cirano se llama esa, una silografía. Sí, y es un grabado, pero la cuestión del color, la cuestión del colorido, el que sabe, y ese sabía mucho, a través de los contrastes puede transmitir las vibraciones del color, a través de los contrastes fuertes y el buen uso de los espacios, ¿verdad? Cuando uno pasa de lo interior, de lo oscuro a lo claro, sin utilizar el color, pues uno ve cierta perspectiva aérea ahí. Y uno sabe qué cosa está lejos y qué cosa está cerca a través del blanco y negro. Y pasamos a la próxima, que es similar. La botella. Yo nunca fui a la botella. Pero creo que el dueño de la botella fue uno que
que después fundó un sitio que se llama The Sun and the Seas. Y ahí yo sí estuve. Recién llegado, yo no llegaba a los 30 años cuando eso. Había dos negocios que sí yo frecuentaba y vi a Tufiño varias veces ahí, pero no me atrevía ni a acercármele. Era de San and the Seas y El Primitivo. Sí. El Primitivo. Y fíjate, lo que mencionaba ahorita sobre, papi también era independentista, pero estuvo casado con dos estadounidenses aquí, con Bonnie Risman y con Rosemary Cricione. Y pues yo creo que la ciudad también se nutría mucho de los estadounidenses que venían aquí. Ahora está viniendo mucho loco, pero claro que sí. Había muchos artistas, músicos. Por ejemplo, ese personaje que está ahí con la trompeta era Dale Wales, que era un músico a quien papi le hizo varias obras. Él tocaba aquí en La Botella. Hay un cartel que le hizo así, es como un trombón, creo. Y pues era de estos personajes que pues nutrían mucho la ciudad. La pianista también, ahora no recuerdo el nombre, pero sé que ella le tocaba a él Easy to Love cuando entraba ahí a La Botella. Sí, era el ambiente de los piano bar. Sí. Y llegaron pues los jazz club. Sí. Sí. Yo le estaba comentando a una persona en Estados Unidos en estos días que está el libro de Hunter Thompson, del viejo que él lo escribió cuando estaba en Puerto Rico, Rum Diaries, y que para mí me parecía un poquito como que desubicado, porque lo que él estaba contando sobre el viejo San Juan en particular era bien distinto de lo que estaba sucediendo en estos escenarios, los artistas que venían y que actuaban en el Tapia. Y digo, esto es lo que yo oía de papi, de lo que él me contaba, lo que estaba sucediendo en La Botella. O sea, que eran como dos mundos aparte. Lo que estaba viendo Hunter Thompson, que creo que trabajó para el San Juan Star, con Bob McCoy, y lo que estaba sucediendo en este otro mundo del artista, que muchos de ellos eran estadounidenses, pues con puertorriqueños. Sí, también esto era el momento del auge turístico, mayormente en el condado, ¿verdad? Y que muchos de esos músicos tocaban en el condado, pero donde les gustaba actuar era en San Juan y lo hacían gratuitamente, porque es el llameo, es el artista tocando para el artista. Tengo una nota aquí sobre dice Andesis, y ahí era un piano bar y era un gran piano de cola que le habían extendido la cola en una construcción en madera para que cupieran muchos asientos. Así es que uno se sentaba alrededor del piano. Sí, era un piano gigantesco, tenía la vuelta del piano de cola. Ahí tocaba un pianista de Humacao. Se llamaba Luisito Benjamín, era un maestro. Era el tiempo del bolero y el jazz. Era lo que se tocaba ahí. No se bailaba. Se hablaba en voz baja. Y había un ambiente de conversación inteligente, digamos. Sí. Luisito Benjamín era un hombre que sabía muchísimo de música. Era un hombre negro, sonriente. La bondad se le salía por los ojos. Y me daba a mí la imagen de lo que hoy, conociendo un poquito más, me da la imagen de Bola de Nieve. No sé si conocen a ese genio de la música cubana que fue Bola de Nieve. El Bola de Nieve boricua era Luisito Benjamín. Era un caballote.
Sí. Pasamos más imágenes. Esta es la botella. Sí, esto es bien similar a la pintura y a pesar de que tiene color, pero poco color. Esa la pueden ver, hay una exposición en el Museo de Arte de Ponce que hicieron que se llama Centenario, que se recomiendo que la vean, que incluye pues, a todos estos artistas que están celebrando centenarios. Y pues está allí de un sinnúmero, hay como 10 artistas. Sí, hay muchas cosas que decir sobre la vida en la ciudad de San Juan en esos años. Hay muchísimo que decir. Esa lámpara todavía está ahí. Sí, pero yo voy a decir esto. En septiembre de 1968, entonces sí que el americano que llamaba no era para pagarnos la renta, era para gestarme. Septiembre de 1968. Y marca, yo nunca he vivido en el Viejo San Juan, pero ese evento marca el único momento en que yo he vivido en el Viejo San Juan. Y fue en La Princesa, en la cárcel de La Princesa. El único momento en que yo pude vivir en un patio interior del Viejo San Juan. Allí estuve un tiempito, en cierto momento. Rafa ya había estado allí. Y hizo contacto con un personaje interesantísimo que se llamaba Carlos La Sombra. Carlos La Sombra fue el fundador de los Nietas. Y me llevó a cada uno de los bichotes. Y les dijo, este es fulano de tal y está aquí por negarse a servir en el ejército de los Estados Unidos. Y tú eres responsable de lo que le pase. Poniendo a esa persona a defenderme por la razón política. Sí. De hecho, en cierto momento que yo cogí el trapo, porque había que, no recuerdo el verbo, creo que era ventear, que era que después que se mapeaba con unos trapos, todo el mundo parado, venteando el piso para que se secara. Y yo cogí el trapo y uno de ellos vino para acá y me dijo, tú no, porque Carlos no quiere. Era dándome un privilegio de que yo no tenía que hacer eso, pero yo insistí en hacerlo y lo hice. Si tenemos por ahí... Antes que esa es Alma Adentro, esa pintura la pueden ver en el Museo de Arte de Bayamón. Y es bella, es una de mis pinturas favoritas. Y no sé si pueden ver que tiene un niño caminando en una viga. Y es blanco y negro, pero curiosamente Nelson me había mencionado algo que si quieres comentar. Él le da unos trazos de púrpura en unas esquinitas aquí y allá. Y tú me habías mencionado eso del púrpura en la obra de él, que si quieres comentar algo breve sobre eso. Sí, del púrpura y del azul. Ajá. Del azul. Yo escribí una cosita sobre eso. Y con eso quisiera terminar porque para oír a esta gente que están aquí, que quieren hablar también. Sobre ese asunto del color. Y esto fue en un ensayito que yo escribí para la exposición de
del centenario de Tufiño en seguros múltiples, que la exposición la llamamos Tufiño Blue. Y el último párrafo dice así: los grandes artistas han sido honrados desde siempre de muchas maneras. Por ejemplo, bautizando museos, calles e instituciones educativas con sus nombres. Con ese mismo propósito y en aras de ganar prestigio para sus productos, las empresas manufactureras de materiales de arte también han honrado a los grandes maestros. Así encontramos marcas como Rembrandt Oils, Van Gogh Oils, Holbein Oils, Van Dyke Yellow. Entonces, como diría o como dijo Rafael Hernández, cada cual con su derecho y yo con el mío también, propongo la creación del más sublime, boricua y campechano color azul que se llamaría Tufiño Blue. Ahí os dejo. Gracias, Nelson. Ahora tenemos a Sonia Cabanillas con Arte y Amistad en la Ciudad. En realidad se llama del arte de la amistad. El hecho de que se haya dado en la ciudad es una de las bellezas del encuentro. Hacia los años 90, yo formaba parte de un... Espérate. Ok, lo primero que quiero es, ¿verdad?, la foto de Tony y de Tefo. Yo les voy a hablar de una documentación que yo hice de esa amistad. El próximo. Le llamo preludio. ¿Quién no tiene una foto de bebé? Ese es Tefo, de bebé. 1922, más o menos. Él nace el 30 de octubre, eso posiblemente sea noviembre. El primer desnudo de Tefo. La próxima. Así es que como van a decir, ¿verdad?, que sería puertorriqueño aunque naciera en la luna, Tefo se crió en Nueva York. Nicky va a hablar de ese aspecto de la relación. Yo solamente quería aquí traer una foto de Tefo de cuando era pequeño y vivía en Nueva York todavía, y cómo él aprendió a amar a Puerto Rico aún desde su estancia en Nueva York. Próxima. Ok, aquí empiezo entonces mi relato. Hacia los años 90 yo formaba parte de un grupo de filosofía convocado y liderado por Francisco José Ramos, nuestro querido Paco Pepe. A menudo entre los presentes se encontraban los artistas Rafael Tufiño y Antonio Maldonado, Tefo y Tony, quienes me antecedían como miembros del grupo. Frecuentemente a la salida del cenáculo nos allegábamos a un cafetín en la esquina de la calle Mercado, donde ahora desborda el lúpulo. Y entre algarabías y silencio nos dábamos unas cuantas frías. En una ocasión finisecular, Tefo, que a veces guardaba sus comentarios y a veces los derrochaba, ya saben lo que quiero decir, compartió detalles de su honda y prolongada amistad con Tony,
anécdotas que me conmovieron hasta provocarme un arranque de defensa de la conciencia histórica, y los invité a cenar una noche en casa con el plan de entrevistarlos. Para entonces yo dirigía la extinta revista Coupé, la que les estaba enseñando, y que había heredado de Olga Noya y que publicaba la ya fenecida Universidad Metropolitana. El diseño de la revista y mi compañera de trabajo lo fue Vanessa Droz, con quien compartí por espacio de 10 años en la revista. Me pareció una oportunidad insoslayable la de documentar esta épica amistad entre dos seres fundacionales del arte en Puerto Rico. Los invitamos, mi compañero Nick Quijano y yo, a la terraza de mi apartamento, cuando yo vivía en la calle San Sebastián, que daba a los jardines de Casablanca. Y en la terraza, entre el arrullo de la fuente, el perfume del Ylang Ylang, si han estado en Casablanca saben a qué me refiero, y las vituallas mojadas con vinito, grabé por horas este oportuno encuentro. Sabemos de Tefo, su infancia en Nueva York y sus continuados lazos con esta ciudad a través de su vida. Sabemos también de su lugar de identidad, su lenguaje plástico y la temática de su obra, que están enraizados en la isla, a la que aprendió a amar desde la distancia entre las paredes de su hogar. Ya cuando cumple 10 años, se encuentra viviendo en Puerta de Tierra y poco después Tony y él empiezan a otearse, quizás reconociéndose en silencio. La timidez de ambos retrasa las palabras. Es curioso porque ellos van a afirmar que llevaban años mirándose el uno al otro, sin hablar, pero de alguna manera se tenían planchado. Cada cual sabía quién era el otro. En una clase, me estaba diciendo Pablito que en una clase de la Brombo es posible que coincidieran con la misma maestra a quien Tefo le dedica memorias gratísimas de cómo ella reconoció en él un artista y le dio la dirección. Pero en la entrevista que yo le hice, ninguno de los dos hablaron que habían comenzado su amistad con la maestra. Ellos dicen que comenzaron su amistad cuando llegaron al taller de Juan Rosado. Nicky les va a hablar de otras coincidencias, porque todo esto es, dicen, a mí me encanta una frase, dice que Puerto Rico es una cama twin. Y la verdad que lo que vamos a ver aquí es así. Ellos vienen realmente a conocerse en plena adolescencia. Tefo tenía 16 y Tony tenía 18 años. Van a coincidir en el taller de Juan Rosado, importante centro de encuentro para los artistas de aquella generación. Allí se convocaban tertulias, conciertos, clases de pintura, pero sobre todo fue la forma en que ambos artistas fraguaron su carrera y su amistad. No es tirar los pelos compararlos con Braque y Picasso, quienes al igual que estos amigos se educaron haciendo letras para anuncios y pintando letreros en guaguas y camiones. El padre de Braque era dueño de una ferretería y a menudo ellos se ganaban la vida haciendo rótulos y trampantojos para su papá, que luego encumbrarían en los lienzos cubistas. Así también Tefo explica: nosotros todos éramos rotulistas, íbamos y pintábamos las fachadas y nos coordinábamos también, tú haces esto, tú haces aquello. Terminábamos la fachada ese día y el dinero lo metíamos en el banco, era nuestro atelier, como una cooperativa. Fue en el atelier que descubrieron la música clásica a través de Toño Rosado, quien estudiaba en la Central High. Gracias a él descubrieron a Scriabin, Ravel, César Frank y una bandada de compositores europeos y músicos puertorriqueños, entre ellos
Cachiro Figueroa y su familia, y Graciela Rivera. Yo les quiero leer un segmento porque lo que me encantó de esta entrevista es que está narrada con la voz de Tefo y la voz de Tony, que eran voces inconfundibles porque ambos tenían una capacidad extraordinaria de hablar con una inmensa sencillez, cosas profundas y que revelaban un nivel de educación, de lectura, de sofisticación de pensamiento que la voz bonachona que ellos tenían no te permitía anticipar. Así es que está aquí Tefo hablando. En esta escuela todos nosotros éramos aprendices. Él era el maestro. El mismo tipo de enfoque medieval en que una persona que tiene una experiencia introduce a otros a la profesión a través del contacto personal, a través de las actividades. Era un taller como en la Edad Media. Él no se metía con lo que nosotros hacíamos, respetaba la manera de nosotros hacerlo. Nosotros teníamos unos portfolios. Por ejemplo, Tony y yo nos pasábamos copiando a Sánchez Felipe con dibujo a pluma y después Sánchez Felipe viene y nos toca porque no creía que habíamos copiado también nosotros dos. Tony ya dibujando me enseñaba lo que él hacía y yo le enseñaba acá, y cuando venía un artista enseguida el viejo les decía, enséñeles el portfolio. Resulta que el estudio del viejo era bien atractivo. Allá tenía una estatua de la Venus de Milo, tenía un piano de esos, no de cola, un indio, un ciervo, y tenía toda la casa llena de cuadros. Y los muebles eran diseñados por él. Los diseños de los muebles eran diseños modernos. Él era un embelequero. Entonces pues viene don Federico Enjuto a saludar a Rosado, pero Rosado, el estudio estaba ahí, pasábamos 2 o 3 casas y llegábamos a la esquina de Notre Dame, donde estaba Martín Leis, trabajando, y así estaba el estudio nuestro, y ahí él llegó Federico y se quedó mirando el otro día, trajo a Pepe Alegría, y él era un director de Puerto Rico Ilustrado en ese tiempo, en los años 40. Entonces don Federico hace un artículo bien bonito sobre el estudio de nosotros y lo bautizó así, Puerta de Tierra, el Cartier de la Paz. La próxima. Estos son ellos dos conociéndose. La técnica que ellos tenían para aprender era copiar. Y es curioso porque ya al final de esta charla van a ver el mensaje que ellos le van a dar a los artistas jóvenes. Esta foto que ustedes ven es la que él se refiere, que salió en Puerto Rico Ilustrado. Y ustedes ven ahí los miembros del famoso atelier. Les llamaron atelier para ponerle así un nombre sofisticado, pero era una cooperativa donde ellos se reunían. ¿Qué pasa? Que muchos de los miembros del atelier eran músicos también. Igual pintaban que tocaban. Y entonces celebraban allí una soirée interesantísima a la cual asistía gente de todas partes. Nosotros éramos rotulistas, excepto Luis García. Nosotros íbamos y pintábamos las fachadas y nos coordinábamos también todos. Tú haces esto, tú haces aquello, como había leído ahorita. Dice, nosotros no teníamos ni 20 años. Éramos unos jóvenes ahí, pero nos gozábamos todo con la amistad. Entonces viene Sánchez Felipe y empieza a dar clases de dibujo. Y yo le dije que no tenía dinero y él dijo que no importaba. Nos íbamos a pie. Era en los altos de la Cubanita, y ese día llueve, fíjate, y ese día, y entonces está lloviendo, y Sánchez Felipe nos pregunta, ¿por qué no pintábamos? Y entonces salimos y le dijimos, porque no sabemos. Y entonces él nos dice a nosotros, cómpranse unos colores y pónganse a pintar. Nosotros compramos unos colores y comenzamos, y después nosotros nos íbamos a pintar por todo Miramar, el campo, juntos nos íbamos. Poníamos el caballete, empezábamos a pintar lo que veíamos, lo más difícil, lo que veíamos.
Sí, porque el viejo nos quería mucho y nos hizo unas cajas de pinturas como las de él, estilo francés. Y Tony la cambió un poco porque él la quería para sus acuarelas. Se pasó como un mes dibujando el modelo de caja que quería para sus acuarelas. Todo este aprendizaje en el círculo de Juan Rosado los preparó para la gran aventura que fue su estadía en México. El brillo conspiratorio en los ojos de estos camaradas evidenciaba la intensidad de las vivencias compartidas. Originalmente el plan era aprovechar la beca de veteranos, ya que habían servido en el ejército, y estudiar en Europa o en la Liga de Estudiantes de Nueva York, pero la demanda por estos centros los dejó fuera. Cuando se abrió la puerta para cursar estudios en México, aprovecharon la oportunidad. De los 5 miembros del atelier, que eran Luis García, Luis Burgos, Juan Antonio Rosado, Antonio Maldonado y Rafael Tufiño, 4 partieron para este país. Luis García, el mayor del grupo, se dedicó a la música. Será la primera vez que nuestros artistas toman clases formales, aunque ellos se sentían ya profesionales por la trayectoria que llevaban a sus espaldas. Tefo cuenta que los maestros se sentían perplejos ante la complicidad con su amigo y en una ocasión se quiso asegurar que no se copiaban. ¿Cómo? ¿Los veía? Un poco todavía, porque siempre los veía juntitos. Entonces Tefo dice, cuando viene el examen le da a Antonio un problema de hacer una cúpula mirando de arriba hacia abajo y a mí me lo pone al revés, de abajo hacia arriba. Le sacamos 100. Nos dijo que podíamos estudiar arquitectura. De México obtendrán una perspectiva latinoamericana, un respeto por las culturas originarias, un desarrollo cultural internacional, unas amistades recias a prueba de todos los tiempos. Tefo se enamora y se casa con una mexicana. El respeto a la cultura popular y sus conexiones con el grabado y la pintura mural, y el acceso a una vida cultural de primer orden, y fue allí donde se percataron de su propia valía al medirse sin menoscabo con artistas reconocidos de ese país. Ellos mismos se sorprendieron que las obras que estaban mirando estaban al nivel de las obras que ellos hacían. Tenían que haber tenido esa experiencia para darse cuenta del nivel que habían alcanzado. Próximo. En esta foto ustedes pueden ver a Tefo, está Manuel Hernández Acevedo, está Tony, el de la esquina, ¿quién es? Sasso. Sasso, que no sé el nombre de él, pero es Sasso del apodo. Y está Antonio Martorell y Nitza Tufiño, la hija. Nitza Tufiño, la hija que Tefo tuvo con la esposa mexicana. Una de las hijas, sí. ¿Está don Juan Rosado en ese retrato? No. Nunca he visto un retrato. ¿Tú tienes retrato de Juan Rosado? Nosotros no conseguimos. Pero un buen punto. Regresan a Puerto Rico a ganarse de nuevo la vida como rotulistas, pero el destino interviene y se conecta con el proyecto cultural de más alcance y ambición de ese momento histórico, la División de Educación de la Comunidad Dibetco. El desempeño de Tufiño y Maldonado fue legendario y coincidió con una época de empuje de proyecto de país, un vector hacia un florecimiento de oportunidades transformativas que llevaron al desarrollo de talentos de todo tipo. En ese contexto, Tefo se colocará a la cabeza de la llamada Escuela Nacional. Lo demás es historia. El uso de carteles para educar, informar, consignar, anunciar proyectos y actividades colocará el grabado como centro de nuestra expresión plástica. Eso llevará a Tufiño. Tony se estaba casando en esos días, acompañado de Carlos Raquel Rivera. Próximo.
acompañado de Carlos Raquel Rivera de regreso a México, donde cosecharán premios internacionales y fama mundial. Tefo llevó el portafolio de La Plena y Carlos Raquel el Huracán del Norte, el cual recibió el Premio Internacional del Grabado. Estas obras viajaron hasta Moscú y España, encumbrando la fama de la gráfica puertorriqueña y de nuestros artistas a nivel mundial. Perdona que interrumpa, pero ahí está, que preguntaron por Rosado, ese de la derecha que está ahí. Sí, ese Rosado. Antonio Maldonado en la izquierda, Tufiño en el centro. ¿En la extrema derecha? Sí. Porque Rosado siempre andaba con Rosado. Sí. Qué chévere, mira, viste, qué bien. Me alegro mucho. Próximo. Así es que yo les pregunto, ¿qué aprendieron el uno del otro? Lo primero que me van a decir es del cariño y la amistad de años. Y entonces, ¿cómo es que ellos realmente se influenciaron y hasta cierto punto se retaban el uno al otro para cada vez hacer mejor obra? Lo que dice Tony, la próxima, que estábamos hablando de esto. Él admiraba la osadía de Tefo en el color. Y lo más hermoso es que allí en la terraza de casa, eso que acaba de decir Tony nunca se lo había dicho a Tefo, se lo dijo en ese momento. Y a mí, para mí, me dio una emoción muy grande. Ya como artistas establecidos, Tefo y Tony continuaron su amistad como vecinos sanjuaneros empedernidos. El paseo vespertino, la tacita de café en las 4 estaciones, la cervecita en la cubanita, entre amigos y admiradores. Les pregunto qué han aprendido el uno del otro y sabemos que lo más profundo, lo vivido, queda en el silencio. Somos testigos celebratorios ahora, como lo fuimos esa dichosa noche del año 2000 de el arte de la amistad. Entonces, espérate. La última. Dame un segundito, déjame decir algo de eso. Queda una más. ¿Ah? Que tú sabes que eso que habla Tony ahí, en una de las cartas de la exhibición, papi tiene la preocupación ya de viejo que me dice, lo único que lamento es que no fui original. Tú sabes, los artistas son seres humanos, tú sabes, tienen altas y bajas y pues a veces tienen sus complejitos escondidos. Entonces él me dice eso y yo digo, coño, ¿cómo vas a decir eso? Yo creo que es algo también relacionado a que él era un artista principalmente figurativo, aunque él trabajó el expresionismo, la abstracción y todo eso, pero esta idea de que tú tienes que ser original por el tema o lo que sea. Pero que bien, anoche leí la entrevista y me emocionó mucho ver eso de Tony diciéndoselo a él, porque dijo, fíjate, tú sabes. Se lo dijo. Su amigo lo tenía bien claro. Exacto. ¿Y quién lo conocía mejor? Sí. Plásticamente, ¿quién lo conocía mejor? Si ellos eran como una extensión el uno del otro casi. Sí. Entonces, la última. Así es que el consejo a los artistas jóvenes. Y con eso nosotros terminamos la entrevista. Y yo no había ido a una escuela, no tenía un maestro que me dijera esto y lo otro. Entonces uno imita y después crea, yo creo en eso. Cuando uno tiene un maestro, el maestro le dice, ponte a copiar. Y yo te digo, trata de dibujar todos los días lo que tú ves. Y yo creo que eso es tremendo consejo que tiene que ver, ¿verdad?, con el trabajo de ser artista, que es algo diario. Él siempre andaba por ahí con su libretita, haciendo sus dibujos y sus apuntes. Así es que te lo paso a...
Presento a Ricky Quijano, que ahora tiene la última presentación, que es Nueva York, la ciudad ineludible. Tengo aquí ya. La cosa es que ustedes van a ir recibiendo esto, lo van a leer, lo van a ver como si fuera fotografía y una carta de esta persona que no está aquí. Y yo le voy a escribir, se lo voy a narrar y eso está en esta carta. La paso a la compañera de Nelson para que la vayan viendo la foto y la van a pasar. ¿Quién envía? Familia Boricua, ciudad ineludible, el Bronx, Nueva York, Nueva York. 10456. Para Familia Boricua, Isla del Encanto, San Juan, Puerto Rico, 00901. Querida familia, espero que al recibo de esta carta se encuentren bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Antes de contarles, perdóname la letra barroca, pues seguro encontrarán errores ortográficos, de sintaxis, concordancias y anglicismo, entre otras fallas. Esta vida entre los New York y Puerto Rico me tiene turuleco, truculento y tartamudo. Bueno, empezaré esta historia con los finales del siglo XIX, cuando ya habían boricuas por estos lares del norte que estaban bien económicamente y quisieron explorar otra cultura. Claro, siempre con la idea de volver a la patria. Cuentan que en una de esas embarcaciones de lujo, la familia Resach llevó hasta su vaca lechera a bordo. En aquellos tiempos, ricos y pobres se montaban en naves estadounidenses para hacer el viaje que tomaba de 4 a 8 días de San Juan a Manhattan. De los primeros viajes en masa eran por los barcos como el SS Marine Tiger y el SS Coamo. De hecho, a los boricuas en Nueva York les decían Marine Tigers. No todos vinieron por placer. Algunos molestos con el dominio español, perseguidos por la corona española, luego por la llegada de los americanos y procurando la independencia, se trasladaron a dar la lucha desde acá y la verdad es que eso no ha parado. Otros se quedaron buscando mejor calidad de vida y o bienestar económico. Para entonces ya unos 1.500 puertorriqueños residían en Estados Unidos, ubicados en su mayoría en la costa norte y ya van por 5.8 millones, con 1.2 millones solo en Nueva York. Parece que ahí está la razón del viaje que emprendieron hace más de 100 años atrás el señor Agustín Tufiño, marino mercante del SS Coamo, y su esposa Gregoria Goyita Figueroa, tabaquera, a quien sospecho consiguió buen trabajo porque la industria tabaquera ya había llegado a Nueva York desde Cuba, gracias a las leyes tarifarias de Estados Unidos que favorecían la importación del tabaco en rama sobre los cigarros manufacturados allí. Para entonces, Goyita tal vez conoció o al menos supo de Arturo Alfonso Schomburg, quien nació en Puerto Rico en 1874 y desde 1891 a los 17 años ya vivía en Nueva York. En esos años Schomburg abogaba por la independencia de Puerto Rico y los derechos de los trabajadores boricuas residentes, especialmente artesanos urbanos y tabaqueros. Para 1922, año del natalicio Ralph Tufino Figueroa, en Brooklyn, New York City, la población boricua era 7.364.
Desde 1917 fuimos incorporados con derecho federal a residir aquí para pelear en la Primera Guerra Mundial y sus guerras subsiguientes. Trabajar con derechos iguales y luchar por el sueño americano, pues nuestras industrias nativas fueron mermando y la persecución, explotación de nuestros recursos humanos y naturales no ha parado tampoco. Para colmo, no olvidemos los huracanes. San Felipe, el 13 de septiembre de 1928, 312 muertos y 50 millones de dólares en daño. Tan solo 4 años después, San Ciprián, el 26 de septiembre del 32, 225 muertes y 3 millones de dólares en daño. Luego Santa Clara, y dale con los santos. El 12 de agosto del 56, 16 muertos y 40 millones de dólares en daño. Y eso tampoco ha parado. Con las pérdidas causadas con Irma y María, que dicho sea de paso, hoy María cumple años, 7 años, 6. ¿Verdad? Felicidades, María, que no cumplas muchos más, María. Disculpa que te quiera, pero no para tanto. Suman a esa cadena la Gran Depresión del 29 al 33, la Ley de la Mordaza del 48 y su efecto por décadas. La Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, la debacle petrolera del 73, la gran recesión de 2007 al 2009, la crisis de la deuda de ustedes allá en Puerto Rico de 2015 hasta el presente. Y para dar por terminada esta diatriba, la pandemia COVID y la nueva invasión estadounidense. Estos eventos han afectado a algunos y algunos siguen afectando a nuestra gran familia neoyorquina boricua. Bueno, ya me desahogué. Vuelvo al tefo. En 1927 sufre niño Tufiño de raquitismo y se trasladaron a casa de su abuela en Puerto Rico. La familia Tufiño Figueroa volvió acá a Nueva York en el 28, justo antes de que San Felipe destruyera la casa de Juana Rodríguez, la mamá de Goyita, ubicada en La Perla, obligándola a mudarse a Puerta de Tierra. En el 32 año de San Ciprián vuelven allá ustedes allá a Puerta de Tierra. Y se matricula en la Escuela Brombo y luego en la José Celso Barbosa. Es ahí, finalmente, y gracias a su maestra de español, Mrs. Clara Luz Vizcarrondo, le cambia el nombre de Ralph a Rafael Tufiño. En Puerta de Tierra conoce a Antonio Tony Maldonado y a Juan Rosado en su taller Art Sign Shops, taller de artes ubicada cerca de la calle Pelayo, y el resto es historia. Ahora un poco de mí. Mientras el tefo pintaba el mural La Plena y la pintura Goyita del 52 a 54, nací Nick Quijano en Manhattan, Nueva York, el 6 de julio de 1953. El mismo día y a unas cuadras de donde se desplomó nuestra Julia Constancia Burgos García. El 24 de marzo de 1954 me bautizaron Nicasio Quijano Torres en la iglesia San Agustín de Puerta Tierra. Ese es el nombre de mi bisabuelo, Nicasio. Por eso que mi papá no quiso ponerme Nicasio en Nueva York, me puso Nick. Pero aquí me bautizaron Nicasio. El 24 de marzo me bautizan en la iglesia San Agustín, aquí en Puerto Rico, en la iglesia San Agustín de Puerta de Tierra, como dice la canción, calle para vacilar. Mis padres boricuas, nacidos en Puerta de Tierra, de manos de la misma partera de apellido Cora, se conocen de teenager y se hacen novios en 1950. El pintor Juan Rosado fue el tío abuelo de mami, Felicita Torres Rosado. Un hermano de mami, Roberto Torres, músico de profesión, se fue de Polizonte para Nueva York a bordo del Marine Tiger. En la foto que están pasando por ahí, tipo álbum, van a ver el Marine Tiger también. La familia de mami también tenía casita en La Perla porque el abuelo mío, el papá, la construyó en La Perla antes de San Felipe y por la misma razón, igual se trasladaron a Puerta de Tierra. Papi, Sergio Quijano Cirino, nace en el 32.
La calle Pelayo es ahora calle Joe Quijano, nuestro primo querido nacido y criado en San Agustín, Puerta de Tierra. Me cuentan que cuando mi tío abuelo José Cheito Quijano, padre de Joe, acabadito de llegar de los New York, se pavoneaba por la calle de Puerta de Tierra con todo el atuendo de invierno y su abrigo de lana doblado sobre su brazo. Para los años 50 viajábamos por, ya ustedes ven las imágenes, viajábamos por la Pan American desde el 27, la Eastern desde el 26 con base en Miami y la Transcaribbean desde el 45 con base en San Juan. Época cuando las guaguas aéreas eran la orden del día, cuando decíamos íbamos y veníamos con nuestro three-piece suit, sombrero, zapatos de 2 tonos y maletas llenas de cosas de ir y venir. Al llegar acá comprábamos en las bodegas, acá en Nueva York compramos en las bodegas la marqueta, conseguimos furnitura para nuestros furnished rooms, un coat para el invierno y subíamos al rufo o a la yarda para refrescarnos en el verano. En 1967, después de tantos veranos de visita a la isla, nuestra familia salió del Bronx y se trasladó a Caparra Terras, Río Piedras, and the rest is history. Vuelvo con el Tefo. Conocí a Rafael Tufiño el 4 de julio de 1979 en Nueva York, junto a Nitza, su hija y un grupo de amigos que fuimos a buscarlo en un carro apiñado con 7 u 8 personas a casa de Rosa, madre de su hijo Salvatore, para ver los fuegos artificiales desde Nueva Jersey. No funcionó y terminamos comiendo un arroz con pollo picante que había preparado Efraín López Neri en casa de Diana Ramos en el Village. Nitza vivía cerca de allí. Tefo me impresionó por su espíritu ecuánime y palabra comedida certera. En 1980, finalmente, yo me emancipé de mis padres y me mudo al viejo San Juan, luego que he compartido con tantos seres excepcionales y queridos, entre ellos Rafael Tufiño Figueroa. En tertulias con el Tefo, intercambiábamos anécdotas y conversamos sobre el privilegio de ser otros. Con mirada maravillada. Cómo haber nacido y experimentado la vida intensa desde la jungla de concreto del norte nos donó de una capacidad para fijarnos intensamente en nuestro entorno tropical. El ser un otro de nacimiento nos obligó a buscar adentro y a reafirmar de dónde venimos, a definir a qué pertenecemos y a qué aspiramos ser. Y desde ahí proyectarnos a la humanidad. Discutimos el tema de la Escuela Nacional como resultado de una mirada y práctica de amor a lo de uno, que es lo de todos, sin importar estilo, moda o narrativa. Recuerdo que otra conversación que tuve con un amigo escritor cuando le pregunté ¿qué es lo más difícil de escribir? Y él me contestó, lo que tengo de frente. Al expresar su entorno, lo que tuvo de frente, el Tefo se fue convirtiendo en un sabio, un maestro. Ahora, de visita otra vez a Puerto Rico, pasé por mi viejo San Juan a ver la exposición Tufiño Íntimo, Cartas a Pablo, en el Museo de las Américas. Después de leer sobre su vida en el primer salón y pasando al segundo, giré a la izquierda e inmediatamente noté una vitrina llena de pedacitos de platos rotos, fragmentos de porcelana que el maestro había intervenido pintándolas con figuras humanas. Entré en shock, ya que sin saberlo, yo desde 1981, cuando pasé por la playa, fui a la playa de Cacajo en la comunidad La Perla, vengo recogiendo y pintando sobre esos mismos pedacitos rotos, pulidos que el mar nos ha regalado. No pude preguntarle al Tefo de dónde lo sacó. Sospecho que es de esa mismísima playa, de esa mismísima costa. Ya me contestará cuando cruce al otro lado de esta orilla.
Gracias le doy a familia Tufiño por permitirme el honor de crear su panteón en el cementerio de Santa María Magdalena de Pazzi, a unos pasos de aquel museo. Un caballete y lienzo de mármol con su firma hermosa e inconfundible escrita sobre él, sobre su tumba, frente a esa mismísima playa que tanto amó en este plano y ahora contempla desde la eternidad. Entre Puerto Rico, Nueva York y últimamente Orlando, estamos entrelazados, enredados, embollados y empaquetados como los pasteles navideños de Abuela Catín, pero con mucho, mucho, mucho amor. Y esto va para largo. Bueno, ahora me despido de ustedes, luego les vuelvo a escribir, pues esto tampoco se acaba. Cariños a todos por allá, que Dios y la Virgen le bendiga y acompañe. Siempre, Nicky. Se me pasó. Escríbame, por favor. Me hace falta saber de ustedes. Bueno, besos y abrazos. Gracias. Un comentario sobre lo que mencionas al final. Bueno, papi no va a venir, pero te lo voy a contar yo. Él menciona, es lo curioso del entorno del artista, o sea, cómo empiezan a trabajar con cosas aunque no hayan hablado. Papi visitaba la playa de Peña, que es como le decimos, Peña Pará, que es frente al Capitolio, desde niño, desde que llegó de Nueva York. Entonces, pero yo creo que en la década del 60 más o menos, o a finales del 60, empieza a recoger las piedras y empieza a trabajar sobre ellas, a utilizar la forma de las piedras, a hacer perfiles o desnudos, etc. Y pues continúa haciendo eso como hasta la década del 80. Y después en los 90 volvió a hacerlo. Pero entonces, curiosamente, Nicky también trabajó eso sin saber que papi lo estaba haciendo. Y es muy bonito porque pues, se ve que cómo influencia el entorno al artista. O sea, uno no está despegado del entorno como ser humano. Así, y la afinidad entre ellos, que yo siempre lo he pensado y no quiero simplificarlo, pero la verdad es que yo nací en Puerto Rico, pero papi nació en Brooklyn y te digo que el amor que él sentía por Puerto Rico era único y no quiero simplificarlo, pero ese amor por cosas tan sencillas como una hoja del yagrumo o ir al campo y enamorarse del campo y claro, lo cotidiano del viejo San Juan y los bares y los interiores. Y Nicky pues tiene algo de eso y pues siempre lo he visto y eso es una realidad, o sea, eso no se puede esconder. Gracias. Si tienen preguntas o comentarios, también podemos continuar hacia la sala para los que no han visto la exhibición. No sé si las hijas de Tony quieren hacer algún comentario sobre esa relación de ellos. Voy a decir algo. Cuando falleció Tony, yo tengo un periódico guardado y a papi le encantaban las aureolas. Él lo hacía en las calles, a veces le hacía una aureola a los amigos. Entonces, en el artículo le puso una aureola así a Tony y le dijo, Tony era un ángel, era un santo. Así que él lo adoraba, eran como dos hermanos. Yo creo que papi era más difícil que Tony. Lo que recuerdo es que todas las esposas querían a Tony muchísimo, incluyendo a mami. Sí. Tony era muy parco. Para uno sacarle una palabra a Tony, uno tenía que estar pujando. Entonces, ¿qué pasa? Que con cierto agradecimiento, cuando yo le hacía una pregunta a Tony, Tefo me la contestaba y Tony lo único que hacía era
Entonces yo tomaba por dado que esa contestación era exactamente lo que Tony quería decir, y cuando yo publiqué la entrevista, muchas de las preguntas que salen en la entrevista, que me las contesta Tony, en realidad me las contestó Tefo. Y yo lo transcribí para que se viera más balanceado. Pero cuando Tefo no estaba, entonces Tony hablaba. Y hablaba con entusiasmo. Pero cuando estaba Tefo, Tony descargaba su obligación de comunicación en él. Lo otro que quería decir del comentario que estaba haciendo Pablito de la sensibilidad al medio ambiente de alguien que viene de afuera. Con cierta frecuencia estamos pasando por una carretera y Nicky me dice, frena, huele, huele, huele. Así olían los árboles cuando yo venía de Nueva York. Oye, así sonaba el carro cuando había llovido y estábamos pasando por el túnel de regreso. O sea, son unos detalles de sensibilidad, sí, de una experiencia que de momento les retrotraen el momento de la llegada de Nueva York a Puerto Rico, y me parece que esa experiencia fue otra de las cosas que él pudo compartir con Tefo. Le añado que, Tony sí era así, como dice Sonia, pero le encantaba, ustedes lo saben, le encantaba cantar. Era un bolerista terminado. Era un tipazo, era como un crooner. Era verdaderamente una pasión de cantar, pero fuerte. Sí, esta entrevista es bien buena, yo me la disfruté muchísimo, o sea, y la admiración con la que uno hablaba del otro. Y papi decía que Tony era el jefe, tú sabes, especialmente lo de las letras, pero con mucha admiración el dominio que tenían de las letras y su amor por las letras, que luego lo usaron en la División de Educación de la Comunidad. Es la comparación de la manera de trabajar de ellos, que ellos mismos las mencionan cuando están hablando sobre el trabajo el uno del otro, que Tony admira la rapidez con que, y la osadía, ¿verdad? La palabra que usa es osadía, con que Tefo hace su trabajo. Pero en el caso de Tony todo lo reflexionaba, todo lo pensaba, todo lo sopesaba. Para tomar una decisión, él tenía que estarlo viendo de aquí y de allá y de más allá. Entonces yo supongo que ver cómo Tefo inmediatamente resolvía y Tony todavía estaba pensando lo que iba a hacer, para Tony era admirable de Tefo, ¿verdad? Eso en nada disminuye que cuando Tony terminaba la obra era espectacular, ¿verdad? Son dos temperamentos que sin embargo se sincronizaban muy bien. Sí, dos comentarios. Uno es también que pues, lo mencionaste al principio, que lo descubrí anoche. Eran dos maestras distintas, pero sí lo que me llamó la atención fue que papi siempre le daba crédito a esa maestra que o sea, lo declaró artista. Y Nicky también, Tony también tuvo ese momento, y lo menciona en la entrevista, de esa maestra que lo vio dibujando, y le dije, mira, tú supone que no estás dibujando aquí, pero yo soy maestra de arte y puedes ir a mis clases, yo sé que tú no puedes pagar, pero puedes
pues te voy a permitir que tomes las clases gratuitamente. O sea que los dos, por unos maestros, terminaron pues siendo artistas. Y claro, eso está dentro de ellos tenían un dominio de lo que estaban haciendo, pero ese reconocimiento es importante en los jóvenes. Y papi pues siempre mencionaba esa historia porque él entendía que era importante. Y pues en el caso de Tony pues la vemos también. Y lo otro es que también habla de México, pues cuando ellos van a México ya ellos eran artistas formados. Y en parte eso está atado a la anécdota que cuentas de la cúpula, que los ponen a hacer, porque eran grandes artistas, pues pensaban, coño, se tienen que estar copiando, ¿qué está pasando aquí? Pero es que ya ellos tenían acá, aunque no tenían una escuela formal, pero sí ya eran unos artistas que tenían muchos años de experiencia. Ellos fueron como a los 23 y 25 años a México. Eso es para el 47, y fueron con el GI Bill, y ninguno tomó la clase de grabado, curiosamente, pero sí vinieron con la fiebre. Yo creo que Tony es muy famoso y dominaba mucho la acuarela. En el caso de papi, pues el grabado, él cogió una fiebre con el grabado, pero sí salieron con la pasión del grabado. Entonces cuando papi, que creo que volvió a Nueva York, pues entonces fue y compró todas las herramientas de grabado y pues terminó haciendo muchísimos grabados. Y pues nada, los dos seres bellos, era bien bonito verlos hablando y conversando. Yo creo que si tienen algún comentario o alguna pregunta, y si no, podemos ir moviéndonos a la exposición para que tengan la oportunidad de los que no la han visto de verla. Pues nos movemos, ¿verdad? Muchas gracias.